como una salida en situaciones horrorosas. Bueno, pues vamos a ver en esta situación qué nos tiene que decir Domingo. Bienvenidos los dos, Domingo, Carmen, y gracias. Vuestra es la palabra. Muy bien, pues buenas tardes, noches. Bueno, vamos a comenzar la ponencia de Domingo, que va sobre la Fratelli Tutti, vida comunitaria para avanzar juntos. Reflexiones desde la Fratelli Tutti, que quiere decir hermanos todos, y la firmó el Papa en el pasado 3 de octubre y se publicó luego en el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís. Y como se sabe, es hermanos todos y va más bien a un llamamiento a la fraternidad, a la amistad social y para reconstruir un mundo herido, ¿no? Entonces, ahora voy a presentar a Domingo, que es el ponente, que es de casa, porque ha formado parte de la Comisión Diocesana para el Diálogo, Fe y Cultura y trabaja en casa, vamos a ver. Pues os presento a Domingo García Guillén, es natural de Alicante, nació en diciembre del 1976, es de un barrio muy castizo de Alicante, Benalúa. Como más le gusta que le presente, es sacerdote diocesano de la diócesis de Orihuela, Alicante, y fue ordenado el 7 de julio del 2001 en El Salvador de Elche. Actualmente está en la parroquia María Madre de la Iglesia de Alicante desde septiembre de 2013. En el año de la misericordia fue de los sacerdotes que fue nombrado por el Papa misionero de la misericordia en el 10 de febrero del 2016. Y los cargos ministeriales que ha tenido anteriormente fue su primera parroquia como vicario parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Villajoyosa, luego estuvo en Sant Jaume de Relleu, Sant Jaume de Orcheta, luego fue párroco de la Inmaculada Concepción de Torrellano y en el 2013 lo nombraron director de secretariado del Diocesano de Pastoral Universitaria y a la misma vez se empezó a colaborar con nosotros en la Comisión Diocesana para el diálogo entre la fe y la cultura. Los estudios que ha realizado han sido pues, los estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Orihuela, Alicante, dependiente de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, y es licenciado y doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Su tesis está dedicada a Dios Padre en la teología de Gregorio Nacianceno, dirigida por el padre Luis Ladaria. Vale. Y otros encargos que tiene actualmente: es profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Pablo, Alicante, ha dado sacramentos, teología trinitaria, patrología, metodología científica. También es profesor del Seminario Diocesano Mayor, teologado de Alicante, dando teología trinitaria, Concilio Vaticano II, virtudes teologales y otras materias como penitenciaria y unción y teología fundamental. También es profesor de la sede española del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia de Valencia. Y también da la asignatura de Teología Patrística del Matrimonio y la Familia. También es profesor de la Cátedra de Espiritualidad San Juan de Ávila, de Alicante, para la formación permanente del clero en espiritualidad patrística. Y también es director de la revista teológica Patris Domini desde el 2008 que se creó. Luego también, pues yo he de agradecer que
ha sido profesor mío para el trabajo fin de carrera de la licenciatura de Ciencias Religiosas y es una persona cercana. Me llegó al alma el trabajo hecho en el año de la misericordia, sobre la misericordia, para trabajarlo en la pastoral de la diócesis de Alicante. Y sin más, pues nada, que nos comente de qué va la Fratelli Tutti, pero también quería indicarles que por las circunstancias de ser online, el diálogo no va a poder ser abierto, va a tener que ser a través del chat. Entonces, a su derecha de la pantalla hay un chat donde podrán escribir las preguntas y al final de la ponencia, pues yo se las formularé. Así que cuando quieras, Domingo, te cedo la palabra. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Ginés, y buenas tardes a todos los que os conectáis. La pandemia nos ha dado ocasión de participar en muchos eventos que en otro tiempo no hubiéramos pensado. Yo recuerdo en junio haber tenido conexiones con Roma, con Valencia. Bueno, pues también nos ha traído algo bueno todo esto, aunque nuestra comisión, y digo nuestra comisión porque aunque oficialmente yo no soy miembro, es el único grupo de WhatsApp del que no me salí a partir de septiembre. Nuestra comisión le gusta mucho el contacto y el diálogo. Y aunque ahora por las circunstancias actuales hay que hacer las reuniones online, lo nuestro es el diálogo y el encuentro, el intercambio fraterno. Precisamente de fraternidad trata la charla que se me ha encomendado, que no es sino una presentación o un aperitivo, sería la palabra quizá más adecuada, de esta carta del Papa que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos o hermanos todos, si lo queremos traducir así. Siempre la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura organiza una serie de jornadas, marco, que lo que pretenden es poner a dialogar distintas instancias de nuestra sociedad. De hecho, es raro que sea uno solo el que hace la ponencia, y yo agradezco la confianza depositada. De hecho, el lema de estas jornadas, convivir y sobrevivir juntos en la pandemia, bueno, pues el subtítulo, hay ese gran título de para no dejar a nadie atrás, pues cada una de las charlas o sesiones de este ciclo subraya un aspecto, ¿no? La primera, que hablaba de circunstancias geográficas, se fija en la pandemia y su impacto. La que tenía que ser la segunda, pero será la última, se fija en ese no quedarse atrás, porque habla sobre todo del trabajo, y esta mía se fija sobre todo en el juntos, que es una palabra que está subrayada entre comillas. Está más o menos donde está Carmen, justo detrás de Carmen en el rótulo que tiene ella detrás. Bueno, la circunstancia de que la segunda conferencia, la del trabajo, sea la última, que fue, según me han dicho, pues un poco desagradable por interferencias, bueno, tiene una consecuencia feliz, y es que lo último que se hará, la última de las sesiones, será un diálogo, una mesa redonda, y ese es el ADN de nuestra comisión, dialogar. Y ese es el ADN también y la esencia de lo que este documento del Papa hace, poner a la Iglesia y a todo el mundo, a todas las instancias de la sociedad, a dialogar. Voy a hacer una pequeña presentación del documento. Ya digo, su tema, el tema de Fratelli Tutti, es la fraternidad y la amistad social, que es un tema del que el Papa Francisco ha hablado muchas veces, según él mismo confiesa. Aquí no se habla del amor fraterno en general, sino en el aspecto de su dimensión universal y su apertura a todos. Lo segundo que hay que decir es que es una encíclica. Quizá el lenguaje eclesiástico oculta, ¿no?, la realidad de las cosas, pero encíclica es una palabra griega que significa una circular. Es decir, una carta que el Papa dirige a todos los que la quieran leer, aunque siempre acompaña pues, a todos los hombres de buena voluntad, que así lo dice. No lo dice en el encabezamiento, sino lo dice hacia el final, pero es una carta, digamos, de las más solemnes del magisterio pontificio. Es decir, el Papa Francisco solo tiene 3 de estas cartas, y la primera la escribió a 4 manos con Benedicto XVI. La otra es
Laudato Si. Es una encíclica, por tanto, dirigida a todos, un acto importante del magisterio ordinario, y es una encíclica social. En la manera en que, sobre todo, la Iglesia Católica ha recibido, es decir, ha tomado esta carta, se ha olvidado esto. Es decir, existe una tradición en la Iglesia que se remonta a más de un siglo, que es la doctrina social de la Iglesia, y aquí es donde el surco donde el Papa Francisco quiere labrar. Por decir algo y por decir otros ejemplos, ¿no? La Populorum Progressio de Pablo VI, San Pablo VI, la Solicitudo Rei Socialis y la Centesimus Annus de San Juan Pablo II, o Caritas in Veritate de Benedicto XVI, están en esta misma tradición, en esta misma línea. Y se parece mucho a esta Caritas in Veritate de Benedicto XVI, sobre todo por las circunstancias. Decía un querido amigo, Fernando Rodríguez Tribes, mi profesor de Doctrina Social de la Iglesia y rector, que esta carta de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, ya estaba escrita y, decía Fernando con su término tan gráfico, explotó la crisis del 2008 y esta circunstancia hubo que adaptar la carta. Y algo así le ha pasado también a Fratelli Tutti. El Papa Francisco tiene en mente una encíclica social sobre la fraternidad y llega la crisis y el confinamiento hace ahora justo un año. Claro, las circunstancias accidentales, ¿no? Lo que nos pasa, podríamos decir que nos desbarata los planes, pero a veces también uno puede ahí ver la ocasión, la oportunidad para que el mensaje cale más. Es decir, la carta de Benedicto XVI sufrió una profunda modificación porque hablaba de doctrina social de la Iglesia a gente muy herida por la crisis económica. Estamos hablando de 2009 y esta carta, pues efectivamente, la circunstancia de la pandemia y todo lo que hemos vivido desde entonces ha hecho que sea más urgente hablar de fraternidad universal. ¿A quién se dirige? Bueno, pues como decía en el número 56, dice a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas. Bueno, con vergüenza tenemos que decir, yo ya se me ve, soy sacerdote, soy católico, pero esta comisión pues tiene el mismo estilo de dialogar siempre con todos, de hacer un diálogo abierto, pues ha sido mejor recibida fuera de los ámbitos eclesiásticos que dentro. Y esto revela la necesidad que tiene. Es decir, si a alguno pues la carta del Papa no le ha cuadrado mucho o decidieron no leerla, pues significa que hace más falta todavía, ¿eh? Que es una carta muy necesaria. Bueno, yo no voy a hacer un resumen sistemático, solo voy a ir fijándome en aspectos que me parezcan más sobresalientes. De lo que dice el Papa, yo me he fijado, según el encargo, en lo que aparece en el título de la charla que se me ha dado. Fijarnos en no dejar nadie atrás, es decir, en los últimos, en los pobres, en aquellos de los que nadie se acuerda. Si ellos están incluidos, todos estamos incluidos, si no, no. Si no, no hay ese tutti, ¿no? Hay ese todos, hermanos. Y segundo, que hay una radical dimensión comunitaria, vida comunitaria para avanzar juntos, que es lo que se me ha indicado. Bueno, junto con esta carta, hay también un libro reciente del Papa Francisco que se llama Soñamos Juntos, Soñemos Juntos, que lo ha escrito con un periodista. Es decir, no es una entrevista porque parece que lo escriba todo el Papa Francisco, pero se supone que hay unas preguntas detrás. Ayuda bastante leer este libro. Yo no lo he leído entero, lo he leído en formato electrónico, pero bueno. Y junto con la encíclica, este libro, Soñemos Juntos, pues yo voy a contar alguna película, ¿eh? Quiero decir, voy a hablar de algún audiovisual que en estos tiempos me ha ayudado porque, bueno, pues una cosa que hemos hecho mucho durante el confinamiento ha sido consumir cultura, es decir, acercarnos a la cultura escrita y audiovisual. Y creo que a veces el cine y la televisión reflejan mucho mejor que las palabras el imaginario y el ideario actual. Bueno, en ese libro que os decía, Soñemos Juntos, el Papa y este periodista inglés, Austen Ivery, dice que la pandemia ha sido un momento de prueba para la humanidad. Se nota que el Papa es alguien que ha leído mucho la Sagrada Escritura porque hace lecturas muy originales de la Biblia, ¿no? Hay una frase que Jesús le dice a Pedro, dice, vas a ser zarandeado como el trigo, ¿no? Zarandeado, es decir, agitado. Dice, esta crisis, esta pandemia para muchos ha sido un zarandeo, se han conmovido los cimientos, ¿no?
se nos ha probado como el horno prueba la vasija del alfarero. Claro, cuando vienen las dificultades, como diremos al final, sale la verdad de cada uno. Mejor dicho, sale aquello que nos empeñamos en esconder, no sale solo lo mejor y lo peor, sino, bueno, pues al final sale todo. Y es cierto que hay un primer fruto de la pandemia y de esto, y es que durante un tiempo hicimos algo a la vez, nos unimos para un fin, que fue el de hacer todo lo posible para que esta pandemia se acabara. Nos confinamos, claro que también la vigilancia de la policía ayudaba, pero había una convicción en todos que esto lo frenamos entre todos. Hay una serie que me gusta mucho, muy reciente, se llama The Mandalorian, es de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, y el capítulo 9 plantea lo siguiente, es decir, hay un pueblo en el que un bicho malo, que además es subterráneo, que nadie lo ve hasta que llega, los tiene aterrorizados. Entonces todos, amigos y enemigos, se ponen de acuerdo para acabar con el bicho, con ese bicho malo. Yo creo que la analogía es incluso burda, ¿no? Es decir, hay un bicho malo, nos unimos porque ese bicho malo no hay quien lo controle. Y es cierto que al principio las distintas razas y especies se pelean entre sí, porque quieren dominar ese planeta. Ya sabéis que en esto de la guerra de las galaxias la cosa va por planetas, pero fijaos, un bicho malo que tiene en un puño a todo un planeta porque aparece de improviso, nadie lo puede controlar, e incluso entre ellos no se fían, ¿no? Porque estos son unos salteadores, los otros son unos, cambiad lo que queráis con la situación actual. Bueno, este tipo de unidad o este tipo de unidad funcional dura un tiempo. Sin embargo, el mismo Papa Francisco dice que el utilitarismo, es decir, el unirnos para un fin concreto, es una cosa muy limitada y que dura poco. Al poco tiempo vuelven a salir, y lo hemos experimentado, hay un partido por ahí que dice que lo primero que hay que hacer es negarle la sanidad a los extranjeros, empiezan a aparecer exclusiones políticas o cordones sanitarios de todo tipo, aparecen disturbios en la calle. ¿Qué nos ha pasado? Pues que realmente no estábamos unidos, estábamos haciendo un mismo fin, como en esta serie de Mandalorian para matar al bicho malo, pero cada uno después sigue. Se suele decir con esta etimología que yo no sé si es muy correcta, ¿no? Que en chino crisis y oportunidad son la misma palabra, pero no siempre se consigue que las crisis nos hagan mejores. Si no se aprovechan las oportunidades, pues podemos incluso salir peor de lo que estábamos. El mismo Papa Francisco dice que la crisis financiera de 2008-2009 era una ocasión para el desarrollo de una nueva economía, más atenta a los principios éticos, pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo el mundo. Seguimos igual o peor que antes. Y dice él, también el COVID-19 dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. Si una ocasión como esta no se aprovecha para ver realmente lo que nos está pasando, será una oportunidad perdida y el sufrimiento no solo habrá sido en vano, sino que, como él dice, no habremos aprendido la lección, no habremos salido más fuertes, mejores de esta crisis. Por tanto, la crisis puede sacar de nosotros lo mejor. Hemos visto historias de, les llama el Papa Francisco, santos cercanos, que se han crecido en la dificultad y han entregado su vida por los demás. Hemos visto el renacer de la solidaridad, de el vecino que se preocupa de la persona de al lado, aunque no le conozca mucho. Pero hemos visto también lo peor, que algunos se repliegan, odian, se encogen de hombros. En una palabra, de esta crisis podemos salir mejor o peor, podremos retroceder o crear algo nuevo. A mí esto me recuerda mucho a una tradición bíblica que los que asistimos a misa con regularidad hemos escuchado hace poco, que es la tradición de los dos caminos. Aparece en muchos sitios de la Biblia, pero por ejemplo en el Deuteronomio se dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige la vida para que viváis tú y tu descendencia. Es decir, ya no se trata solo de mi vida, de la vida de mi generación,
sino de la vida de los que vendrán detrás. Por tanto, se puede elegir o la vida o la muerte. ¿Cuál es el camino de la muerte en este caso? Ya digo que esta no es la terminología que utiliza el Papa Francisco, pero da que pensar, ¿no? Bueno, este camino de la muerte, de elegirse a uno mismo, contra Dios, contra los demás y contra sí mismo, la Biblia le llama pecado. Incluso hay un relato en el libro del Génesis, en el capítulo 3, que dice que el hombre y la mujer tenían la posibilidad de ser felices y sin embargo se eligieron a sí mismos contra Dios. Esta fractura social, este pecado social, este egoísmo convertido en ley, Fratelli Tutti lo describe con muchos nombres. Habla de un mundo cerrado, por ejemplo, le dedica todo un capítulo. Habla de mecanismos políticos que están destinados a, fijaos los tres verbos, exasperar, exacerbar, polarizar. Qué real es esto, ¿no? Que cada uno de nosotros podríamos poner ejemplos. Y seguramente los ejemplos que pusiéramos demostrarían que también nosotros estamos un poquito tocados, polarizados, ¿no? Se habla de lógicas de fragmentación, de barreras, de autopreservación, de un repliegue. En el fondo, dice el Papa Francisco que hay situaciones en las que prevalece el instinto natural de autodefensa. Soy de letras, no sé mucho de ciencias, pero eso que llamaban antiguamente el cerebro reptiliano, ¿no? Esas reacciones preconscientes de una persona que se está defendiendo y que ni siquiera actúa racionalmente, sino actúa solo para protegerse. Y se dice también en el número 222, situaciones catastróficas donde sale a plena luz el espíritu del sálvese quien pueda. Creo que no se puede decir mejor. Quizá la manifestación más grosera, más fuerte o más evidente de este mundo cerrado, del que el Papa Francisco no nos ahorra los detalles, es la xenofobia, el rechazo al extranjero y al diferente, hasta el punto de que algunos siguen pidiendo que se cierren las fronteras y que incluso con dolor, lo tenemos que confesar, pues algunos cristianos han cedido a esta tentación de rechazar al diferente. Digamos que aquí es donde se ve que este tutti es tan necesario, ¿no? En conclusión, dirá Francisco en el número 113, la destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Bueno, en el cine y la televisión, pues esta fractura social aparece muchas veces, pero yo en estos días he vuelto a ver una película que me ha puesto los pelos de punta. Salió cuando yo tenía 13 años, 1989, y claro, todos los de mi generación la veíamos por la música. Había ahí una música que nos gustaba a todos, hay una canción que se repite una y otra vez, y sin embargo la película es durísima, porque cuenta en Brooklyn, en Nueva York, cómo la convivencia social entre las distintas razas y etnias se vuelve contra ellos. Y es muy curioso, uno de los personajes que tiene una pizzería, es italiano, dice, ¿cómo voy a enfadarme yo con los negros si soy el que les ha dado de comer a todos? Dice, ¿cómo voy a tener yo algo contra ellos? ¿No? Porque su negocio funcionaba gracias a... Es decir, la fragmentación social y el que prevalezcan las peores tendencias del ser humano siempre es una posibilidad, pero siempre deseamos que no pase. Pero precisamente aquí es donde entra la elección, la decisión libre de cada uno de nosotros. Elige la vida, ante ti está en el camino de la vida, el camino de la muerte. ¿Cuál es entonces el camino de la vida? Pues el Papa Francisco lo deja muy claro. La única vida que nos espera, la única realidad que puede vivir un cristiano es la fraternidad. Y yo me atrevería a resumir el pensamiento del Papa sobre esta fraternidad como con tres calificativos. El anhelo o el deseo de fraternidad, el don de la fraternidad, la tarea de la fraternidad. Lo primero, hay un anhelo de fraternidad que se nota en todos, en cuanto escarbamos un poquito nuestros deseos. Reconocer un deseo mundial de hermandad, soñar juntos, hay una sed, una aspiración, e incluso los que pues, somos occidentales y hemos crecido en esta cultura ilustrada, sabemos que la Revolución Francesa se hizo con estos tres ideales, igualdad, libertad y fraternidad. Claro, ¿qué sucede? Esto es una cosa de la que hemos hablado en la comisión en el pasado.
pues que la tercera palabra de la Revolución Francesa, la fraternidad, ha quedado olvidada. El liberalismo ha radicalizado la libertad como si fuera el único valor y además una libertad individual, y cierto tipo de tradiciones socialistas han llevado a la igualdad hasta el extremo de la tabula rasa. De hecho, si uno intenta buscar qué hay de la fraternidad en filosofía política, pues no se ha dicho mucho, no se ha dicho mucho. Pero hay un anhelo de fraternidad, es decir, hay un deseo de que este mundo realmente sea fraterno. Claro, para que el mundo pueda ser fraterno, tiene que haber alguien que sea el padre, y esto también es un problema. ¿Quién es ese padre que nos aúna? Y por eso digo que la fraternidad, además de un anhelo, un deseo del corazón, es un don. El Papa Francisco utiliza tres imágenes, las tres son convergentes, para hablar del don de la fraternidad. Voy a ir, digamos, de la más genérica a la más específica, pero las tres son equivalentes. Primero, la dignidad humana. Poseemos una común dignidad humana por el hecho de nacer, por el hecho de ser humanos, da igual la raza, da igual el dinero que uno tenga en la vida, uno es digno. Y esta es una afirmación, dice el Papa Francisco, que podemos aceptar agnósticos, él dice agnósticos, podríamos decir creyentes de cualquier religión, no creyentes, gente que no sabe si cree, pueden aceptar esta común dignidad, aunque le den un fundamento distinto, aunque lo expliquen de otra manera. Dice en el número 277, otros beben de otras fuentes, para nosotros, cristianos, este manantial de dignidad humana y fraternidad está en el Evangelio. Por tanto, primero la dignidad. Una segunda expresión de este don, de la fraternidad, de este regalo, es que somos imagen de Dios. De hecho, esta expresión tan bonita de que el hombre es imagen de Dios aparece en el libro de Génesis 3 veces. La primera, al principio, hombre y mujer lo creó, a imagen de Dios lo creó, pero ya la segunda es para decir sobre los que fueran a atacar a Caín, fijaos, un asesino, dice, al que toque la imagen de Dios, Dios lo destruirá a él. Cada hombre es un santuario porque lleva la imagen de Dios. Es que esta persona no es cristiana, pero es imagen de Dios. Es decir, lo que nos aúna a todos es que somos imagen y semejanza de Dios, que somos, dirá el Concilio Vaticano II, ya sabéis que yo hablo desde una perspectiva cristiana, pero creo que esto es asumible, traducible. Cada ser humano es un santuario de Dios. El Papa Francisco llega a decir en Evangelii Gaudium, en su primera carta, que cuando te acercas a una persona sin prejuicios estás conociendo algo de Dios. Dios se ha dejado algo en su obra. Tanto, el don de la fraternidad se ve en la dignidad humana, se ve en la imagen de Dios y en que tenemos un Padre común. Yo creo, imagino que algún cristiano se escandalizó ante esto de que todos somos hijos de Dios, pero esta es una verdad teológica innegable, y es que tenemos un Padre común. Se podrá discutir, afinar teológicamente que cómo Jesucristo es el Hijo de Dios, influye en la manera en que todos tenemos un Padre común, pero el Papa Francisco lo dice muy claro, yo no he visto ninguna palabra que me parezca ambigua, ninguna palabra que me parezca discutible, el Papa Francisco lo dice muy clarito. Entre las religiones es posible un camino de paz, dice en el 281. El punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios no mira con los ojos, sino con el corazón. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar una sorpresa. Para los que entienden un poco de teología en sentido técnico, voy a decir la expresión, es que la filiación divina es un concepto escatológico. Hasta el final, Dios está esperando a sus hijos. Así que ninguno diga demasiado deprisa yo soy hijo de Dios y tú no. En Irak lo ha dicho el Papa Francisco. En la llanura de Ur, decía el 6 de marzo, comprometernos a que se realice el sueño de Dios. Fijaos, dice el sueño de Dios, el proyecto, el designio, diríamos nosotros. Que la familia humana sea hospitalaria y acogedora con todos sus hijos. Es decir, si miramos, yo hablo como creyente, con la mirada de Dios, con la mirada que Dios nos ha dado en Jesucristo, claro que todos somos hermanos. Tenemos un Padre común que a todos nos mira como sus hijos. Después hablaremos del lugar que tiene la Iglesia, del lugar que tiene nuestro bautismo. Sin duda habrá que precisarlo, pero creo que esto no se puede discutir. Dios nos mira a todos como hijos suyos. Me parece que esto es una afirmación fundamental.
Decía que la fraternidad es un anhelo, una aspiración, la fraternidad es un don, pero claro, también la fraternidad es una tarea, hay que construirla. No vale solo con decir somos hermanos y ya está, no, no, no. Hay que hacer lo necesario. Es decir, 2 capítulos, el 2 y el 7 de Fratelli Tutti, se dedican a la construcción, digamos, a los medios humanos que tiene que tener esta fraternidad. Y ahí es donde entra la parábola del buen samaritano en el capítulo 2. El Papa Francisco da a mi entender yo nunca había entendido así, no lo había leído en tal crudeza. Dice, ante el dolor ya no existen diferencias religiosas ni sociales. Ante una persona que sufre, y ahora ya sí cito al Papa Francisco, número 70, simplemente hay 2 tipos de personas, las que se hacen cargo y las que pasan de largo, literalmente. Las que se hacen cargo y las que pasan de largo. Si decimos cada ser humano es imagen de Dios, cada ser humano es digno por sí mismo, cada ser humano Dios lo mira como su hijo, si ves a una persona sufriente, débil, hay 2 tipos de personas, el que pasa de largo, y él dice, todos a veces somos el sacerdote, el levita, de esa parábola evangélica, y el que se hace cargo, que es un samaritano, un hereje, pero se ha hecho cargo y ha reconocido a la persona sufriente. Por tanto, la fraternidad, decir que la fraternidad es una tarea, es decir, que es tarea de todos. O sea, que no vale con decir, tenemos unos políticos que es que no valen, estoy harto de los de no sé qué partido. La pregunta es, ¿y tú? Me ha gustado mucho del Papa, y en esto no voy a entrar porque no es el objeto específico, la gran defensa, el gran cariño con que habla de los responsables políticos. Y sí que voy a citar una frase después, pero ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Cómo construimos tú y yo? ¿Cómo dejamos que ese don, ese regalo de la fraternidad sea una realidad, sea concreta en mi barrio? Otro punto sobre la fraternidad es la apertura, ¿no? Si él dice que hay síntomas de que un mundo que se está cerrando, bueno, ¿cuál es el contrario? Una fraternidad abierta y universal. Claro, algunos han dicho, no, es que el Papa Francisco a lo mejor es un poco relativista. No, 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 no. Si hay un Papa clásico en sus concepciones filosóficas, si hay un Papa que cita mucho a Santo Tomás, ese es el Papa Francisco. Y incluso los que saben, bueno, pues cita el manual de teología moral del padre Zalba, que es de los años 40. Él cita lo que él estudió. Ahí es donde vemos que lejos de los asesores hay cosas que las ha escrito de su puño y letra. Solo puedo dialogar, solo puedo acercarme a los demás si estoy convencido de que me puedo abrir a los demás, es decir, de que existe el encuentro interpersonal, que me puedo acercar a los otros y enriquecerme, y si estoy convencido de que puedo conocer la verdad. De hecho, hay un fundamento objetivo, va a decir él, en el capítulo 6, dedicado al diálogo. Dice, la verdad ni se crea ni es relativa. Hay una verdad objetiva y la buscamos juntos. No son palabras de él, pero es mi resumen, ¿no? Es decir, el Papa Francisco está convencido de que hay una verdad. Lo que no puede estar, él no puede defender es que la verdad se pueda imponer. Dice así, aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Y de hecho, casi todo lo que dice está basado en esta capacidad de buscar juntos la verdad. Eso es el diálogo, ponernos en camino hacia la verdad, hacia el logos. La verdad es el fundamento de la reconciliación. No hay reconciliación ni perdón si no hay reconocimiento de la propia ofensa. La verdad es fundamento de la fraternidad, aunque alguna vez, dice él, haya que ceder algo por el bien común. Pero cuidado, dice, ante el sufrimiento no hay consenso, no hay cesión. Eh, y este es un poquito el punto al que llegamos. Si hay uno que no está incluido, si no estamos todos, ya no hay, o sea, si no estamos todos incluidos, no es válido. No se puede dejar a nadie atrás, como vamos a decir enseguida. Por tanto, frente a esta lógica de la exclusión, de la identidad fuerte que rechaza a los demás, el Papa Francisco dice que se trata de constituirnos en un nosotros. Varias veces lo dice. Constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Una frase que resume muy bien el pensamiento del Papa Francisco. Dice en el número 17, constituirnos en un nosotros que habita la casa común.
En el número 35 dice, ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Encontrarnos en un nosotros que sea más que la suma de pequeñas individualidades. Claro, esto requiere que cada uno de nosotros amplíe su círculo de confianza, su círculo de amistades, su círculo de las personas que le enriquecen. Papa Francisco dice, y esto es algo que yo he experimentado en primera persona, que lo hago y soy consciente de que me empobrece, el uso de las redes sociales. Pues a mí me sucede, y yo creo que nos pasa a todos, que si tienes un amigo que es un poco gritón, que está siempre protestando por cosas, o tienes un amigo que se dedica a la política y hace propaganda de su partido, pues al final o lo bloqueas o dejas que aparezca en tu muro. Dice el Papa Francisco, así no se construye fraternidad. Es decir, si en la vida hiciéramos como en las redes sociales, que al que no nos gusta no le hablamos, le retiramos el saludo. Si eso fuera así, no estaríamos construyendo fraternidad. Y él nos hace dar un paso. Vale, no solo las personas tienen que ser reconocidas, no solo tiene que haber este encuentro, sino los pueblos. Por eso el Papa Francisco protesta, y yo creo que este es un tirón de orejas a algunos católicos, contra los que cuando hablan de manifestarse y de protestar defienden solo derechos individuales. El sujeto de la cultura es el pueblo, dice él, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. Es decir, no basta solo con defender los derechos de uno solo, o los derechos de cada uno, pero los del individuo. Existen derechos sociales, el derecho a ser pueblo, a enriquecernos los unos de los otros. Y de hecho la palabra que utiliza, la expresión, es amistad social. Amistad social, que es una expresión que seguramente existía antes, pero yo sobre todo se la he oído a él. Junto con esa amistad social, una que es una vieja conocida, pero para bien, ¿eh? Caridad política. Caridad política. Es decir, la caridad, el amor cristiano, el amor que viene de Dios y se ha encarnado en Jesucristo, ¿no? En Jesús, lo humano y lo divino se han dado un abrazo inseparable, pues esa caridad que brota del seno de la Trinidad tiene distintos apellidos. Ginés, yo, los presbíteros, vivimos una cosa que se llama caridad pastoral. Es decir, vivimos amando como Cristo pastor ama a su iglesia. El laico cristiano ama con caridad política, ama socialmente. Es decir, ama en el mundo, en todo lo que hace, pone el amor de Dios. Como yo tiendo a ser teórico, voy a leeros la preciosa definición de caridad política que da el Papa Francisco en el número 186. Yo no había leído una definición tan clara como esta. Lo vais a entender enseguida. Dice, si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. El político le construye un puente. Y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea un puesto de trabajo, una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Es decir, está muy bien la ayuda individual, sin eso no hay tejido social. Pero caridad política, que es una expresión que encontramos en Pablo VI, pero sobre todo Juan Pablo II la desarrolló muchísimo, y Benedicto XVI, caridad política, el amor vivido socialmente. No basta solo con que ames a los tuyos. Y precisamente la piedra de toque de la fraternidad, la frase que buscaba en mi cabeza, pero la tenía aquí escrita, es la de los últimos. Número 137. Dice así, lo voy a decir despacito. Hoy, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Claro, ¿eh? Hoy, ahora, en esta circunstancia, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Piensa en las vacunas. ¿De qué sirve que vacunáramos a una parte de la población si la otra no se vacuna? No hay inmunidad de rebaño, que llaman, ¿no? Te seguirías contagiando. Pues esos países donde se están vacunando los de una etnia y los de la otra no. Ahí no se radica el coronavirus. O sea, la misma realidad dolorosísima que estamos viviendo nos está diciendo o hay para todos o no se salva nadie. Dice, mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima, y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de la fraternidad universal. El peligro de decir que todos somos hermanos y que tenemos un mismo padre es el decir que tenemos que resolver esto entre todos.
Y dice el Papa Francisco, yo creo que completa bastante bien lo que hemos dicho. No podemos volver a lo de antes. Sabemos que no ha funcionado. En la crisis del 2008-2009, el descarte de los últimos, los modelos financieros se han vuelto a repetir. Si ahora volvemos a hacer lo mismo, vamos a volver a tener las mismas dificultades. A lo mejor creemos erradicar la pandemia, creemos habernos aislado, pero no habremos dado a nuestra sociedad lo que necesita, y es fraternidad. En una palabra, el Papa tiene siempre estas palabras lapidarias. Número 235. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Y en este librito, Soñemos Juntos, dice: desde que soy Papa me he convencido de algo que ya hacía como obispo de Buenos Aires. Siempre hay que mirar desde la periferia, desde abajo, desde los pequeños. Claro, sería lógico pensar que el Papa no se entera, ¿no? Que está allí aislado en el Vaticano y esto de la periferia se le ha olvidado. No lo dice. Si quiero entender la sociedad, tengo que entenderla desde los últimos. O nos salvamos todos o no se salva nadie. O salimos todos de esta crisis y nadie se queda atrás, por la frase que preside nuestras jornadas, o nadie está en condiciones de decir hemos resuelto la situación. Puedo seguir si queréis, pero bueno, tampoco tenía un par de cosillas, pero creo que se entiende bastante bien que lo que está proponiendo el Papa Francisco es, para los cristianos, que si de verdad nos creemos que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es el Hijo de Dios, no podemos pensar que eso solo se reduce a unos pocos elegidos, sino que eso tiene que tener consecuencias en nuestro vivir diario. Y que si alguien tiene, vamos a decir, liderar este proceso, si algunos tienen que ser los primeros en ser los últimos, es decir, los primeros en ponerse al servicio de esta fraternidad universal, tenemos que ser los cristianos. En el Concilio Vaticano II ya se vivió un poco esta idea. El cardenal Suenens de Bélgica, por petición de Pablo VI, hizo dos preguntas que vehicularon el concilio. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Tenemos que saber lo que somos como iglesia. Segundo, iglesia, ¿quién eres para este mundo? Es decir, ¿cómo te relacionas con este mundo al que tienes que servir? Se llegaba a decir que la iglesia era como el sacramento de la salvación universal, que los cristianos estábamos para ser semilla, levadura en la masa, fermento, como la sal, que no se ve pero sí falta. Es decir, esta es la idea que dice el Papa Francisco. ¿Seguimos un poquito o lo dejamos aquí? ¿Un poquito? Sí, yo creo que es propio que termine. Yo apuesto, no sé si Carmen lo ve de otra manera, pero y los oyentes, pero yo creo que es preferible que termine la exposición de la encíclica. Aguantamos muy a gusto un rato más, creo. No quedaba mucho tampoco, ¿eh? Bueno, como el Papa Francisco, hay una cosa que necesitamos siempre. Ya veis que el Papa Francisco tiende a ser concreto y yo tiendo a especular. Los que nos dedicamos, tenemos el encargo eclesial de la teología, hemos cambiado de oficio. Cuando comentábamos a Benedicto XVI había que, digamos, ampliar, ¿no? Es decir, sacar de una frase, sacábamos páginas y páginas y páginas. Con el Papa Francisco tenemos a veces que concentrar, ¿no? Porque los escritos son extensos y la tarea que se nos pide a los teólogos es ver qué vida hay detrás de esto. Es decir, al Papa Francisco se le entiende muy bien. Muchas veces lo que nos ha tocado hacer es explicar esto que dice el Papa Francisco. No es solo una revolución, sino que está en la tradición de la Iglesia y en la mejor tradición de la Iglesia. Bueno, pero hace falta, para que esto cale y para que este mensaje de que debe haber una fraternidad universal, hace falta una imagen, un imaginario que me haga entender, sin mucha explicación, qué es lo que pretende el Papa Francisco. Y hay dos imágenes que recorren la carta y el magisterio del Papa Francisco. La primera es la barca, ¿no? Estamos todos en la misma barca. Esto es una frase que literalmente dice en alguna ocasión.
Y en este libro que os he comentado, Soñemos Juntos, dice que la pandemia del COVID es nuestro momento Noé. Estamos todos en el arca, en el que Dios pues ha hecho esta humanidad. Claro, lo de la barca es muy gráfico porque en un barco, en un avión, es decir, en un medio de transporte que de por sí es frágil, uno no puede estar siempre pidiendo privilegios individuales. Ya sabéis también que él describe la iglesia como un hospital de campaña. Yo no había visto un hospital de campaña hasta ahora. Ahora vemos lo que es un hospital de campaña. Lo montan muy bien, pero aquí en el hospital de Alicante pues hay uno en la puerta, que son unas tiendas donde están precisamente los más enfermos y tal, y un hospital de campaña que está al servicio de los demás. Pero bueno, esta imagen de la barca es una imagen bíblica, ¿no? Dice que Dios, como se cuida del género humano, les metió a todos en una barca. Yo nunca diré, porque me parece que es teológicamente inexacto, que esto sea un castigo que nos manda Dios. Hay una preciosa conferencia de Ángel Cordovilla, profesor de comillas, que la podéis buscar en YouTube. Yo se la pedí, somos amigos, le dije, Ángel, mándamela que me la quiero leer. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La dio en San Dámaso el día 28 de enero. ¿Qué imagen de Dios tendríamos si pensáramos que Dios nos manda un castigo? Pero es cierto que sí podemos aprender. Sí que podemos, en los signos de los tiempos, en lo que nos sucede, ver cómo nos sentimos llamados a reaccionar como cristianos. Pero si hay una imagen poderosa, además de la barca, es la casa común. Que esto es una palabra que el Papa Francisco la usa para muchas cosas. Bueno, ¿sabéis? Que casa común aparece en esta frase que hemos dicho antes, el número 17, Fratelli Tutti, necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. A mí me gusta mucho buscar la etimología de las palabras, sabéis que la palabra casa en griego se dice oikos, no es solo un yogur griego, sino es una palabra que significa casa. Bueno, de oikos vienen tres palabras que definen muy bien cómo podemos vivir en la casa común. La primera palabra es oikología, ecología, cuidar de la casa común. Una observación experimental que todos hicimos en la pandemia, durante el confinamiento, es que la naturaleza seguía su curso. Yo me acuerdo, pues eso, de ir a cuidar del perrito que tiene mi padre y tal, al campo y cuidar un poco los árboles y tal, y en un lugar, como ignorándome, había allí un ave que estaba criando a sus polluelos. Yo me acercaba allí, me miraba y prescindía de mí. Me venía a decir, tú no tendrías que estar aquí. Y sabemos cómo, bueno, pues muchas situaciones, las tortugas empezaron a desovar en las playas. Pues tenemos que recordar que antes de que nosotros estuviéramos en la Tierra, había muchos seres, que tenemos una casa común y que hay que cuidarla, ¿no? El filósofo francés, ya es muy mayor, Edgar Morin, dice que esto debería hacernos cambiar de vía, cambiar de vida, ¿no? Que el ver lo que ha pasado, cómo la naturaleza ha seguido su curso, debería darnos una nueva relación con la naturaleza, la casa común, en primer lugar la ecología. Segundo, de oikos viene también oikonomía, que significa las leyes de la casa, es decir, llevar las cuentas de la casa. Una economía humana, es decir, un cuidado de la casa común, significa recuperar el destino universal de los bienes y la dimensión social de la propiedad privada. Papa Francisco no es peronista, no es comunista. Papa Francisco es un hombre en la más pura tradición de la Iglesia. Esto lo dice Juan Pablo II, lo dice Benedicto XVI y antes que ellos, todos los papas. La propiedad tiene un destino social. Dios Padre, volvemos a lo mismo, ha hecho los bienes de la creación para que los puedan disfrutar sus hijos. El punto cristiano, porque algunos decían, esto es una ideología comunista de izquierdas. Ciertamente la Iglesia siempre defendió la propiedad privada, pero incluso en esto, dice el Papa Francisco, la propiedad privada sigue estando al servicio del destino universal de los bienes. Es una verdad que viene bien recordar porque está en el magisterio de la Iglesia y muchas veces se nos olvida. Ecología, economía y la oikumene. Nosotros hoy oikumene lo interpretamos como el diálogo de las iglesias, pero el significado original en griego, en el griego clásico, era
el mundo habitado, que nuestra casa sea todo el mundo, que vivamos, porque además así nos ha hecho entender la pandemia, que o pensamos en términos globales o no salimos de esta. No podemos decir, estos no pueden entrar aquí. Es decir, el tema de la migración, el tema eh, de la xenofobia no puede tener cabida en una sociedad como la nuestra, en que un mal nos viene de China, se transmite por medio de Italia. Decía el otro día un médico de estos que llaman un virólogo en la tele, dice, hoy en día, si en Nueva York se constipan, al día siguiente estamos estornudando. Vivimos en un mundo global y se tiene que globalizar la solidaridad sí o sí. Y acabo con una advertencia para los míos, para los cristianos. ¿Por qué hubo un cierto rechazo de Fratelli Tutti entre los cristianos? Porque algunos directamente no se la leyeron, o me decía el otro día un chico de la parroquia, yo me la he leído y me suscita muchas dudas, pues hay que leerla más despacio. Podríamos tener con el Papa Francisco el mismo síndrome que tiene el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Ahora viene ese hijo tuyo, es decir, el Papa se está dedicando a los no cristianos, está yéndose a Irak y dialoga con los musulmanes que matan cristianos y ponen bombas. ¿Qué está haciendo este Papa? Es decir, es bastante común que los primeros que no entendamos esto seamos los cristianos, porque nos hemos apropiado de esta noción de hijos de Dios y no nos hemos enterado de que esto está al servicio del mundo. Todo lo mío es tuyo, le dice ese padre a su hijo pródigo. Ha vuelto tu hermano. Hay que reconocer los propios dones, pero a la vez le dice, tu hermano ha vuelto a casa. Es decir, si la Iglesia se concibe que tiene un servicio para esta sociedad, que no solo tiene el servicio de atraer a gente a la Iglesia, que es necesario, evangelizar es la misión de la Iglesia, pero que su misión es hacer que este mundo sea un lugar fraterno, dice el Papa Francisco, no puede ser que algunos cristianos hayan perdido el pudor de rechazar a los otros, es decir, como si ahora de repente algunos se hubieran quitado la careta y hubieran dicho, esos no quiero nada con ellos. Mira, los cristianos que protagonizan y lideran fanatismos, el Papa Francisco les pregunta, número 46, ¿qué se aporta así a la fraternidad que el Padre común nos propone? Y dice, sucede que los que pasan de largo ante ante el herido del samaritano, en la parábola del buen samaritano son personas religiosas, el sacerdote y el levita. Es decir, no puede ser que en la manera en que vivimos la fe nos estemos sintiendo más y no al servicio de los demás. No puede ser que ese gran don que hemos recibido de vivir en la iglesia, de tener los sacramentos, la gracia, nos hayan hecho apropiarnos de esos medios. Por eso el Papa Francisco va a gastar hasta el último suspiro que tenga, pues ya es un hombre mayor, lo veíamos ahí cojear, renquear, es decir, para una persona ya de cierta edad, meterse en un avión, preparar un viaje como el de Irak, es un sacrificio, pero hasta el último suspiro este hombre va a decir, mira, yo quería ser el arzobispo de Buenos Aires, me han traído a Roma a presidir el catolicismo, a ser el que confirme a los hermanos, voy a poner mi ministerio al servicio de una paz que trascienda las fronteras de la Iglesia, que alcance la mirada de Dios. Que Dios nos mira a todos como hijos. Yo voy a servir a la unidad de todo el género humano. Y por eso, tanto en Irak como en esta carta, se acaba con una oración al Padre común de todos. Ahora sí. Puedo decir más cosas, pero serían redundantes ya. Muy bien. Por ahora animo a que apuntéis vuestras preguntas, porque por ahora ha preguntado Tuli que si podías concretar más, que le ha gustado el vídeo, el comentario que has hecho de la conferencia de Ángel Cordovilla, que para concretar, porque ¿en qué está? Un ciclo de conferencias en San Dámaso, ¿no? ¿Y cómo lo podemos encontrar? Enciende el micrófono, porfa, Sí. Domingo. Sí, lo más fácil, entras en la página sandamaso.es y buscas charla de Santo Tomás o
jornada de teología de Santo Tomás de Aquino, que es 28 de enero, y ahí entras, sí. El título de la conferencia es Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es de lo más, claro, Ángel es uno de los grandes teólogos que tenemos aquí en España, es un chico joven, tiene 50 y... pero es muy claro, muy pausado, y verdaderamente yo le pedí la conferencia por si me servía para esta, pero me di cuenta que los temas eran diferentes. Él sobre todo habla de la imagen de Dios. Él y yo nos dedicamos al mismo área de la teología, que es la teología trinitaria, el misterio de Dios, y él lo hace muy bien, muy bien. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en la página de la facultad San Damaso, sandamaso.es, lo encuentra. Muy bien, gracias. Domingo, hay otra pregunta que dice, muchas gracias por la exposición. Dice, para un no creyente, ¿cuál es la razón de la fraternidad? Porque lo de hijos de Dios a un no creyente no le vale. La dignidad humana, que es inalienable e inseparable. Es decir, todo ser humano, por el hecho de serlo, es digno. Es decir, nosotros entendemos que la dignidad se tiene que desarrollar, pero que uno la tiene por el hecho de ser humano. O sea, son dos cosas diferentes, precisamente porque la tienes y porque eres digno, por el hecho de nacer y de estar en el mundo y de formar parte de la condición humana, hay que ayudarte a que desarrolles, pero por eso he ido, digamos, en sentido ascendente, ¿no? La dignidad humana es la categoría más englobante. Es decir, y yo creo que es suficiente para iniciar la fraternidad, es decir, el tratar a uno como hermano porque forma parte de la condición humana, por esto que he dicho, de que ya me descubre, es decir, el hecho de la pandemia nos ha descubierto que el que intenta salvarse solo acaba, o sea, no se puede fragmentar el género humano, o nos salvamos todos o no se salva nadie. La dignidad, sí. Bueno, pues por ahora que yo vea, no hay más preguntas. Por aquí un comentario que genial el paralelismo del hermano mayor de la parábola. Y genial, vamos, no, la gente no se anima a través del chat, pero yo creo que ha sido una pincelada por lo más importante. Bueno, a ver, ¿alguien se anima? ¿Crees que realmente se piensa que tenemos que salvarnos todos? El tema de la vacuna parece que refleja otra cosa. Bueno, yo creo que en una situación tan extrema que nos ha puesto en jaque a todos, ricos y pobres, gente del norte y gente del sur, eh, debería metérsenos en la cabeza. Es decir, que o la solución, sea vacuna, sea la que sea, ¿eh? Parece que la vacuna es la solución más efectiva, después aparecerán otras, etcétera, pero ahora mismo he puesto el ejemplo de la vacuna porque demuestra que o nos inmunizamos todos o no hay inmunidad. El detalle que tiene la pandemia es que se ha cebado sobre todo con el mundo rico, con lo que antes llamaban el norte. Voy a decir una maldad. Algunos decían que si el ébola se hubiera extendido por Europa, hace tiempo que habría un tratamiento. Es decir, esto ha demostrado que cuando nos ha tocado a nosotros, nos hemos dado cuenta de que verdaderamente las epidemias son un tema serio y nos hemos hecho conscientes de que una epidemia no se soluciona poniendo parches o curando unos sí y a otros no. Nos recuerda nuestra común humanidad, nuestra común condición humana, que no es adquirida, es inherente al ser humano. Por eso digo que el Papa Francisco es una persona que entiende que hay una verdad objetiva, que la dignidad humana no se pierde o no se tiene menos.
somos dignos por el hecho de nacer, de ser imagen de Dios, hijos de Dios, pero No, no sé si, bueno, por favor, si hay alguien con el micrófono encendido, gracias. Vamos a ver, yo no sé si me puede escribir el que ha hecho esta pregunta. Dice, ¿crees que realmente se piensa que tenemos que salvarnos todos? No sé si en cuestión del COVID, yo ahora te lo pregunto un poco, como teólogo, yo cuando hablo como profesora de religión de la salvación, actualmente una persona fuera del contexto COVID piensa en salvarse. bueno, a lo mejor no piensa en salvarse, pero piensa en ser feliz, en tener una vida plena, piensa en liberarse de las ataduras, eh, piensa en bienestar para él y para todos. Es decir, a veces parece, por ejemplo, el bienestar sea solo físico, pero quizá el bienestar, cuando le preguntas a una persona qué es lo que más quiere en el mundo, quiere que los suyos, él y los suyos estén bien. Ya hay una comprensión de que yo no vivo yo solo, sino que quiero que los demás estén, aquellos a los que quiero, mi círculo inmediato. Lo que nos pide el Papa Francisco es decir, no está mal que tú ames a los tuyos, a los cercanos. De hecho, Luis Oviedo, un franciscano de Valencia que da clase en Roma, tiene un estudio así que se basa en estudios empíricos que habla del altruismo, ¿no? Es decir, de cómo uno, incluso pues, la psicología nos dice que uno vive el altruismo más con los que tiene cerca o con los que ve. Pero lo que nos está diciendo el Papa Francisco es, eso que vives a pequeña escala, también se tiene que vivir a escala mundial. Entonces, eh, esto ya nos ha dado pruebas empíricas de que efectivamente todos necesitamos una salvación, pero aquí no se habla de salvación religiosa, se habla de salvar la vida. ¿No? Es decir, o nos salvamos todos para que nosotros, en el contexto teológico, oímos hablar de salvación y enseguida vamos a la salvación definitiva, escatológica, pero aquí salvar la vida. Es decir, o de esta crisis salimos todos y salimos bien, o nuestra humanidad se va a ir deteriorando. Pongo un ejemplo. Eh, pues todos esos chavales jóvenes que han perdido a sus abuelos durante la pandemia van a vivir con eso. No se han podido despedir de ellos. Eso va a marcar una generación. Es decir, creo que en ese todos, evidentemente todos entendemos que somos mortales, pero no hay unos que paguen por otros. Cada persona importa y cada persona es necesaria o la solución engloba de principio a fin a todos o es un parche, no es la solución. Muy bien, pues ahora hay otra pregunta que he encontrado. Dice, con esta perspectiva, ¿qué papel puede jugar las parroquias en medio de los barrios en esa idea de una iglesia que busca servir a toda la sociedad? Ginés, ¿te importaría contestar tú? No, digo Ginés, aparte de por el cariño que sabe que le tengo, porque Ginés tiene experiencias concretas, ¿eh? Desde hace años y puede contarnos lo que su parroquia está haciendo. Digo porque la mía es una parroquia de un barrio muy pequeñito, la periferia, digamos, hacia... Pero creo que la experiencia de Ginés puede ser enriquecedora. Bueno, no es realmente un barrio excesivamente comparable a cualquiera, pero sí es un barrio en el que la crisis demográfica española ha provocado la llegada de muchas nacionalidades. Bien, nosotros un primer intento que hicimos fue precisamente el tratar de integrar a todos los inmigrantes que nos venían católicos. Fue un intento muy serio y hicimos encuentros con católicos africanos, de subsaharianos, claro. Hicimos un encuentro con católicos americanos. Uno lo hicimos varios, para ver de qué manera tendríamos que entre todos orientar
la marcha de la parroquia, en la que estaban desapareciendo los tradicionales españoles de la parroquia, porque estaban yéndose del barrio, por circunstancias que no vienen ahora a cuento. Lo que sí es verdad es que pasamos de ser una parroquia, bueno, yo llegué a ella hace 19 años, cuando empezó la fase de, digamos, del descalabre, el descalabrarse la identidad fundamentalmente española, tanto del barrio como de la parroquia. Hoy en el barrio la realidad es que hay un 52% que no son españoles. Los españoles somos pues, alrededor del 48%. Esto es de un estudio que hicieron en la universidad hace 3 años. Es posible que haya ido a más. Entonces, ante esta situación, yo puedo decir que hemos conseguido nosotros en la comunidad parroquial. Pues hemos conseguido que en la catequesis un tercio de las catequistas no son españoles. El equipo de liturgia es fundamentalmente americano. La catequista que tenemos es subsahariana. Y estamos encontrando una incorporación de ecuatorianos y colombianos a la actividad de Cáritas. Ecuatorianos y colombianos que han superado su propia situación de ser atendidos, han pasado ahora a ser protagonistas de los servicios de Cáritas que hacemos con todos los demás. Claramente hablando, pues la comunidad ha pasado de ser una comunidad de X número de españoles a ser una comunidad estable de bastantes nacionalidades, sobre todo de América y algo de África, el África subsahariana. Por otra parte, nos encontramos que en el barrio, yo mismo vivo en una vivienda, en una escalera, como yo digo, en el que hay paraguayos, colombianos, argelinos, marroquíes, rusos, chinos y también españoles. Es decir, estamos llamados a entendernos para pagar la luz de la escalera y para pagar la limpieza de todas las semanas la persona que viene a limpiarnos y a la hora de tratar de organizarnos cómo vamos a llevar la escalera. Esto es un dato que nos habla de una fraternidad nueva que en el barrio se ha puesto en marcha en las escaleras y que en la parroquia empezamos a ponerla en marcha. Y además, con la consigna que nos dio Juan Pablo II, que entonces fue muy elocuente, solamente fue una palabra. El camino es la acogida. No hay otra. Esta es una frase de Juan Pablo II que recordaremos. Entonces, nosotros hemos ido creando fraternidad a través de la creación de grupos familiares, que ahora está todo un poco, digamos, detenido por las circunstancias, y sobre todo con la conciencia de que tenemos que servir al barrio. Y de hecho nosotros hicimos una asociación para que tuviera representación civil, para poder llevar a cabo actividades desde la vivencia parroquial, actividades de cara a la infancia, a la juventud. En esto estamos apoyados por Cáritas totalmente, que fue el otro instrumento con el que nosotros hemos podido tener recursos para hacer frente a las situaciones que nos estábamos encontrando. Tenemos una actividad que es la mayoritaria en cuanto a tiempo, que es el Centro Juvenil Pavirre. Y el Centro Juvenil Pavirre es un centro de todo tipo de chavales del barrio, dedicado fundamentalmente a hacer deporte como vehículo educativo y de encuentro en todos los órdenes. Y que sea buen deporte. Y procuramos tener entrenadores de la nacionalidad que sean. Concretamente tenemos chinos, españoles y marroquíes. Bien, creo que es una experiencia que una cosa es contarla y otra cosa está el día a día, el año a año, ir haciéndolo. Tenemos otras actividades como pueden ser los campamentos urbanos de cara a la infancia para que en el verano no se queden, digamos, en las calles sin saber qué hacer porque los padres se van a trabajar. Y esa experiencia ha resultado también muy buena. Pero es una experiencia en la que todo el mundo en el barrio reconoce que se hace porque está la parroquia, que es la dimensión que hemos procurado un poco, digámoslo así, mantener la identidad de la parroquia dentro del barrio.
pero una identidad que procura ser cemento. Hemos procurado que las distintas asociaciones del barrio, las mesas de asociaciones, la parroquia es una más, aunque procuramos estar poco como parroquia, procuramos que vaya más la asociación Pavirre. La Virgen es Parroquia Virgen del Remedio. Y entonces, a través de este instrumento, digamos, claramente civil, pues la parroquia tiene voz y voto en las plataformas del barrio y en las actividades. Bien, resumiendo, hemos tratado de experimentar una nueva vida parroquial cuando se estaba hundiendo la que teníamos, abriéndonos, como decía el Papa Juan Pablo II, a la acogida. Y de una manera muy sencilla y humilde, pues se ha conseguido. La comunidad hoy es una comunidad en la que no existe el problema interracial, ni siquiera se nombra esa palabra. O sea, es tan evidente y tan normal que el que llegue por allí, incluso aunque no sea cristiano, es un hermano más, que yo creo que hemos conseguido dar esos pequeños pasos. Y luego desde ahí, pues la relación con el barrio a todos los niveles. Nos parece que nos queda muchísimo por hacer, sobre todo de más personas que incorporar. Pero bueno, este es el camino. No sé si era eso lo que querías oír. Exactamente eso. Es Es decir, porque, claro, cuando yo estaba hablando, pensaba, digo, hay parroquias que están viviendo esto. Y que me venía enseguida a la cabeza el proyecto Pavirre y todo eso que has contado. Que es una manera práctica de hacer fraternidad, es decir, de que la parroquia no absorba toda la fraternidad, sino que se ponga al servicio de que haya fraternidad, de hacer cohesión. Por eso. Otra pregunta interesante, ¿cómo se encarna lo que el Papa Francisco en la Fratelli Tutti se va encarnando en una parroquia multicultural? Y bueno, me recuerda mucho la película de la cabaña. ¿Tú la has visto, Domingo? Muy bien. A ver, me pregunta, ¿cómo debería ser la nueva normalidad para que fuera real la fraternidad? ¿Qué podría cambiar de la antigua normalidad? ¿Qué habría que incluir en nuestro estilo de vida? A mí la respuesta inmediata, aunque también a lo mejor Ginés podría decir algo, la respuesta inmediata que me viene es al menos negativa, es decir, que no debería incluir, que deberíamos dejar atrás. Pues sin duda las exclusiones. Ha dicho Ginés una cosa, dice, no se plantea la cuestión racial porque es una cosa evidente y no nos separa. Es decir, os contaba esta película que he revisionado hace unos días, Haz lo que debas, de Spike Lee, 1989, de cómo la variedad, la diversidad cultural que todo el mundo asume, cuando cada uno se encastilla en su propia identidad, en su propia diferencia, puede hacer la bomba perfecta. Y creo que lo de que las diferencias y las riquezas de cada uno estén al servicio de la unidad es esencial. Es decir, yo diría que esta situación de excepcional que hemos vivido y que vivimos debería enseñarnos que no estamos para perder el tiempo, para tonterías, para destruir, sino para construir. Yo por aportar has dicho algo, y yo quería añadir cuando has dicho es que hay parroquias, es cierto, casi todas prácticamente todas las parroquias de la zona norte de Alicante funcionamos de una manera similar. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Carmen, lo que se está haciendo en la capilla de Juan 23, lo que se está haciendo en la parroquia de Desamparados, lo que se está haciendo en la misma parroquia de Ciudad Jardín. Es decir, en realidad aquí creo que en la zona norte de Alicante hay una opción global, arciprestal, por todo este tipo de, digamos, de manera de situarnos como creyentes en una situación nueva donde la fraternidad no se da por supuesta, porque hay que crearla desde la multiculturalidad en la que nos ha situado la situación demográfica. Si los que han solicitado las preguntas están conformes,
con las contestaciones. No encuentro ninguna pregunta más, así que Ginés, lo que quieras concluir la sesión de hoy. Vale, pues en primer lugar, darle muchísimas gracias a Domingo porque la exposición que ha hecho era exactamente la que pedíamos, que nos ayudaras a entender de una manera vivencial el texto del Papa Francisco. Y creo que de aquí salimos todos con mucho más agrado, porque además lo ha situado muy bien en la línea de la doctrina social de la Iglesia, en la línea de la nueva doctrina social de la Iglesia, para entender, porque los tiempos son nuevos. Has citado desde Pablo VI hacia acá. Importante tu observación. Y por otra parte, pues sí querría decir que gracias a todos los que habéis colaborado, la quincena anterior tuvimos un disgustazo, bueno, un disgustazo tampoco, un malestar, porque tuvimos una especie de pirateo absolutamente grotesco a la mesa redonda. No tenía más interés que alguien que tenía ganas de hacer el gamberro, no parecía ser nada de otro tipo. Lamentable, pero así es. Tuvimos que interrumpir la mesa redonda anterior y a mí me gustaría deciros a todos que la vamos a terminar, porque de los 4 intervinientes, el moderador José Miguel, que tenía que marcar y marcó muy bien también las líneas, habló solamente Antonio Tatay, que era el inspector de trabajo. Quedaron por hablar Sofía Rodríguez y quedó por hablar también Manolo Copé, que son personas situadas en ámbitos muy distintos. Manolo Copé es un militante obrero y sindicalista. Sofía trabaja en una multinacional en un cargo de alta responsabilidad con el trabajo online. Entonces, oír a estas dos personas sobre el futuro del trabajo, que era de lo que iba la idea, qué futuro tiene el trabajo, nos parece importante. Antonio Tatey hizo una exposición un poco desde atrás y el próximo miércoles vamos a tener la segunda parte de esta mesa redonda, para dar oportunidad a los que no hablaron y para que pudiéramos todos compartir una perspectiva que hoy, en la línea de lo que acaba de exponer el Domingo desde el Papa Francisco, pues es una perspectiva importante. El nuevo trabajo de incluir también el factor fraternidad, o la fraternidad la dejamos para cuando estamos en el barrio, en el café, en casa o en la escalera. Fraternidad también en el mundo del trabajo. Bueno, pues es una pregunta que a lo mejor hay que hacernos de cara a la próxima mesa redonda o de cara a todos los que estamos escuchando, si no sería el tema el próximo miércoles. ¿El término fraternidad se agota en algo o es totalmente abierto? Domingo, ponnos en la pista y terminas tú, ¿vale? Bueno, me ha sorprendido que 2 días después del Día de la Mujer nadie me haya preguntado si el todos incluía a todas, ¿eh? Tenía casi la respuesta preparada, pero eh, efectivamente el Papa Francisco sí que incluye el todas. Pero el mismo hecho de que de vez en cuando nos tengamos que hacer esta pregunta, ¿el todos incluye solo a los cristianos? ¿El todos incluye todos y todas? ¿El todos incluye a los que viven aquí o a los que viven lejos? Nos dice que la fraternidad es algo en lo que hay que crecer, en lo que uno no se puede detener. Y, y ese crecimiento implica conversión. El Papa Francisco utiliza una palabra que es decir, que tiene que haber un cambio, un vuelco en la persona. Y yo creo que tener ese horizonte de fraternidad universal, aunque nuestro corazón muchas veces se resista, aunque las situaciones muchas veces nos hablen en contra y queramos, la tentación sea el repliegue, creo que no hay alternativa a la fraternidad. Menos yo hablo como cristiano para una persona que tiene a Dios por Padre. Es decir, alguien que siente que Dios se ha manifestado con estos rasgos de Padre que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para que hagamos una fraternidad universal y al servicio de esa fraternidad universal está la Iglesia. No sé si era lo que tú querías, Ginés, o querías que afinara un poco más. No, que dejes la pista abierta para que afinemos el próximo día. Y Pues creo que efectivamente, lo has dejado esa claro. es, esa es la pregunta. Si
también en el mundo del trabajo, también en el mundo profesional, se puede vivir la fraternidad o hay que ser lobos para que no te coman. Pues si nos dais permiso, Carmen, Domingo, damos por terminada esta sesión de la comisión. Gracias a la sede de la Universidad de Alicante, que es donde estamos, es la que nos pone el instrumento para que podamos tener una plataforma informática y poder llegar a tener este tipo de encuentros. A la universidad nunca le damos las gracias y gracias a ella y el diálogo permanente, personal y grupal, pues podemos hacer muchas cosas los cristianos. Es un ejemplo también de fraternidad ejercido desde la universidad, que lo hace no solo con nosotros, lo hace en Alicante con quien quiera tener en la universidad un apoyo. Es un ejemplo bonito. Dando las gracias a todos, pues por mí, buenas noches y hasta el miércoles que viene, os esperamos. Que cierro la videoconferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias Nada, nada. por estar ahí. Hasta luego. Venga, buenas noches.